si es que hemos sido justificados, ¿cuál va a ser la forma en que vamos a vivir para demostrar si en verdad hemos sido justificados? Porque está aquel dicho que dice, ok, si ya soy salvo y una vez salvo, entonces me voy a pecar. Porque como ya soy salvo, ¿qué importa lo que yo haga de aquí en adelante? ¿Ya? ¿Qué importa lo que yo haga de aquí en adelante? ¿Qué importa? No, es que hay una clave, y es que la Biblia dice, ¿por qué dice? ¿Por sus frutos qué? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo me voy a pecar pensando que yo ya soy salvo, ¿qué frutos estoy mostrando? Ninguno. Los frutos malos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los que son justificados. Dependiendo cómo sean mis frutos, yo sabré si he sido justificado o no he sido justificado. ¿Se dan cuenta? Es fácil de entender, ¿no? ¿Cómo se debe vivir entonces de aquí en adelante? ¿Qué se debe de hacer cuando una persona recibe la justicia de Dios? Recibir la justicia de Dios. Entonces, una vez que se nos es perdonada toda deuda, todo pecado, toda transgresión que nosotros hayamos hecho, una vez que la justicia de Dios se revela en nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer de ahí en adelante? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Amén? Vamos a ver, pues. Primer versículo que quiero leer. Primera de Juan, que lo lea Jesús antes de que se vaya, para que participe. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 7. A ver qué dice, hermano. Yo creo que esta clase les va a gustar mucho. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 7. O ¿sabe qué? Vamos a leerlo desde el 4. Desde el 4 Jesús. Para regresar a unos versículos para entender más el contexto. Ok. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el aprecio para quitar nuestro pecado. Perdón, Jesús. Y sabéis que Él apareció. Ok, perdón. Comience. ¿Y sabéis? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece con Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, con Él es justo. Como Él. Como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lea el 9 también. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Vaya, imagínense. Imagínense, hermano. ¿Es Jesucristo pecador? No. ¿Hubo en él pecado? No. ¿En nosotros hubo pecado? Claro. Sí. ¿Y qué dice que nos hizo él? Nos justificó como él es justo. Por lo tanto, si digo que yo tengo pecado ahorita, estoy diciendo ¿qué? Que no conoció. No nos conoció. Ok, sí, estoy diciendo que no nos conoció. ¿Qué dijo usted? Que Cristo no lo justificó. Que Cristo no me justificó.
Pero Y que Dios no es justo. exactamente, eso es lo que yo quiero que usted entienda. Mire cómo debemos de entender esto. Dice la Biblia, mire lo que dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En otras palabras, Él es justo, santo. Okay. Todo aquel que permanece en Él no peca, como Él no peca. Y si Él no peca, es justo. Y nosotros, si permanecemos en Él, no pecamos, somos justos. Okay. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. De la confusión, ahí lo explicábamos aquel día. Bueno, pero entonces yo digo que he conocido a Cristo, pero sigo pecando. ¿Entonces significa que no le he conocido? No. No significa eso. significa eso. Significa de que somos justos, pero nosotros no lo sabemos completamente porque nuestra vida no ha terminado. En cambio, Él sí vio toda nuestra vida y nos perdonó nuestra vida completa. Poníamos el ejemplo de los $100, ¿verdad? De Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Un ejemplo muy hermoso. ¿Por qué? Porque Jesús, pensando que todavía me debe los $100 en su casa, Él sigue preocupado. Porque Él piensa que está en deuda. Sin embargo, aquí yo ya les dije a ustedes, cuando venga Jesús, yo le voy a decir que yo ya le perdoné sus $100. Pero como no se lo he dicho a Él piensa que sigue endeudado. Pero en mi corazón, Él ya no está endeudado. Él en el camino desde su casa hasta aquí, ¿cómo va a venir Él? Preocupado. Preocupado porque Él no sabe lo que se ha hecho por Él. El 10 también está bonito. Ajá, es lo que te iba a decir. Vamos a ver el 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ay, Con ay, eso ay. lo acaba todo. Amén. ¿Quieren más todavía más? Entonces ustedes, hermano, ¿ama a su hermano? Amén. Amén. Entonces puedo entender que ha conocido a Dios. Pero si es que yo siento a aquel hermano que no sé qué. Cuidado, hermano. Cuidado, va, porque ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, el 7 es el que yo quiero que usted entienda. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Él nos ha hecho a nosotros, en este punto, ¿cómo? Justicia. Nos ha hecho justificados, por lo tanto, ha derramado su justicia en nosotros. Usted es hecho justicia de Dios. Amén. Y si usted es justicia de Dios, ¿qué tiene que hacer? Justicia. Tierra de Dios. También. De aquí en adelante, ¿qué tenemos que hacer? Justicia. No se le olvide eso. Somos justificados porque la justicia, Él ha derramado su justicia en nosotros. Por lo tanto, de aquí en adelante, lo que nosotros debemos de dar, lo que nosotros debemos de hacer es justicia. Porque somos justificados. Ya vamos a ir más adelante. Mire cómo vamos avanzando. Avancemos para que terminemos rápido. ¿Qué dice Apocalipsis? Capítulo 22 y versículo 11. Hermana Crisabel, léalo. Apocalipsis 22, 11. Vamos a ver qué dice ahí con respecto de la justicia. El que comete iniquidad sigue cometiendo iniquidad. El que es impuro siga siendo impuro, pero el justo siga practicando la justicia. Wow. Y el santo siga santificándose. Vaya, hermano. Entonces, yo ya soy justificado, ya soy salvo y me voy a pecar. Porque como ya soy salvo, ¿no? No. Mire, usted no tiene una idea de cómo la gente a mí me ha criticado, me ha señalado, porque desde luego cuando yo predico el Evangelio de la Gracia, entonces dicen,
Ya Julio es de aquellos predicadores que dicen, una vez salvo, siempre salvo, sin importar lo que tú hagas. Entonces, Julio lo que está diciendo es que, como yo ya soy salvo y yo tengo la fe de que ya soy salvo, entonces yo me voy a ir a deleitar en los deleites del mundo, en los pecados del mundo, porque de todos modos, el día que Cristo venga, me va a levantar de igual manera. Vamos a volver a leer el texto. Vamos a ver si la gracia es lo que erróneamente la gente está diciendo. Dice, voy a leerlo desde el 10. Ok, desde el 9 más bien. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Voy a volver a repetir eso, porque eso va a ser prácticamente el final de nuestra clase de hoy. Y los que guardan las palabras de este libro. No dice, y los que guardan parte de las palabras, no dice, y los que guardan la mitad de este libro, no, dice las palabras, todo de este libro. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Acuérdense que la clave es este punto que está aquí. Y el que es justo, y el que ha sido justificado, practique la justicia todavía. Apocalipsis 2. 22. Y el que es santo, 22 del 9 al 11. y el que ha sido santo de este punto, hermano, Sí. santifíquese aún más. ¿Cómo debemos entender eso de santifíquese aún más? ¿Yo me tengo que santificar? No. No. Fíjense cómo debemos de entender. Y yo les voy a repetir y repetir hasta que ustedes se empapen en su mente de ese pensamiento que usted no puede hacerse santo a usted mismo. Amén. Porque en el momento que yo dependa de mí el hacerme santo o el hacerme más pecador, ¿qué creen ustedes que yo voy a elegir? Hacerme más pecador. ¿Ah? Pero no, hermano. Una vez que el poder de Dios nos ha rodeado y nos tiene esa fuerza poderosa de Dios, Él no nos deja ir. Si nosotros, como le dije yo aquel día que éramos, como aquellos burros que van para donde ellos quieren, que van para donde ellos, pero donde Dios agarra el lazo y nos pone el lazo en el cuello, hermano, hasta ahí llegamos para ir donde nosotros querremos, ¿o no? Sí. Por eso dice la Biblia, antes ibas donde tú querías, hacías lo que tú querías. Hoy no, porque hoy te ciñe otro. Amén. Hoy vas a ir, dice la Biblia, donde yo quiero que vayas. Hoy vas a hacer lo que yo quiera que hagas. Decimos que tenemos libre albedrío. Si nosotros tuviéramos libre albedrío, nadie se salva. Amén. ¿Mm? Porque todo el mundo decidiera pecar. Porque todo el mundo decidiera pecar. Es como que yo le diga a usted, aquí tengo una tortilla con sal y aquí tengo una pierna de pollo asado. ¿Qué va a elegir usted? La pierna de pollo asado. Más rico. ¿Ah? Pero la tortilla con sal se come, ¿por qué? Porque en realidad no hay dinero para poder comprar una pierna de pollo asado. Por eso hay que comer tortilla con sal, porque no hay de otra. Pero de elección nuestra, no. Eligiéramos el pollo asado. ¿Se dan cuenta, hermano? Amén. Y le bendiga. Dios bendiga. Ok. Entonces, ¿somos qué? Justos. Hay que demostrar justicia. ¿Ya? Luego dice que el que ha sido justificado, ¿qué tiene que hacer él? ¿Ser inmundo? Ser justos. Ser justo aún más. Aún más. Practicar. Practicar la justicia. ¿Amén? Muy bien. Última cita que quiero compartir con ustedes para dar final con este tema. Y es Romanos capítulo 2 y versículo
3. Mire esto. Pero desde el 2 lo voy a comenzar a leer. Quiero decir desde el 1. Romanos 2, 1 al 3. Dice, por lo cual, ¿lo tiene usted bien ahí o no? No lo buscó. Ah, está bien, está bien. No sé, pero lo puedo. Por lo cual, ¿pero qué? Lo puede buscar, dice. ¿Trajo la Biblia de qué versión? Sí, sí, Pues búsquelo y lo lee Mildred. Ok, dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Wow. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Fíjese, hermano. Eso está serio, ¿ah? Mire lo que dice. Este es uno de los lemas que yo quiero que nosotros tengamos en esta reunión. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Lo vamos a aprender de memoria, hermano. Lo vamos a repetir, lo vamos a hacer nuestro, nos lo vamos a comer. Amén. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y cuando usted, acuérdese que si usted va a juzgar a otro hermano ahorita, haga de cuenta que si usted se siente con ganas de ponerle el lazo en el cuello a otro hermano, haga de cuentas que automáticamente sus dos manos funcionan sin querer. En lo que usted hace esto aquí y agarra el lazo, esta se levantó y agarró el lazo. En lo que usted viene y le pone el lazo a aquel, usted se lo está poniendo usted mismo. Lo repito, miren. Pero como yo solo estoy viendo para allá, no estoy viendo lo que mi otra mano está haciendo aquí. Me estoy ahorcando yo mismo. Amén. Mire, voy a volver a repetirlo. En lo que agarro este lazo de aquí, mi mano acá agarra el lazo. En lo que le pongo el lazo en el otro cuello, me lo estoy poniendo yo mismo. Y cuando Dios venga a jalar, porque Dios nos va a preguntar, ¿quieres que jale el lazo ahorita? Lo que no sabemos es que esos dos lazos vienen y se unen en uno solo. Y ese uno solo va para donde Dios. Y Dios dice, oh, tú ves algo malo en tu hermano, ¿verdad? ¿Y quieres que lo jale? Sí, decimos nosotros, porque así somos, hermanos. Sí, le decimos nosotros. Y donde Dios pega el jalón, Te fuimos vas entre también. las patas también. Porque Dios es Dios justo, hermano. Sin embargo, hermano, mire qué hermoso es ahora esto. Sin embargo, vemos pecar al hermano y venimos nosotros, y en vez de ponerle el lazo al hermano, venimos nosotros y decimos que Dios tenga misericordia de él. Esa misma misericordia, Dios viene y dice, ¿tú tienes misericordia con él? Sí, decimos nosotros. Entonces yo derramo misericordia sobre él y sobre ti. ¿De qué quiere usted, hermano? ¿Quiere misericordia o quiere lazo? Misericordia. De misericordia. Practique la justicia, ¿eh? ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí esto? Amén. Muy bien. Ahora vamos al ejemplo que yo les quiero dar. Para que entendamos qué es de aquí en adelante, ya con estos versículos, nos va a ayudar a entender el ejemplo que nosotros vamos a tener de aquí en adelante. Entonces aquí dice que Él nos ha hecho ¿qué? Cantes. Practicantes de la Justicia. justicia. Mire qué calidad. Entonces, ¿verdad que no hay chance de decir voy a hacer lo que yo quiera? No, porque Él nos ha hecho practicantes de la justicia. ¿Qué significa ser practicantes de la justicia? ¿Qué creen ustedes que significa eso? Algunas 2, 3 opiniones. Vamos a ver. Vivir. Exacto, vivir En justicia y haciendo justicia. Vivir en justicia y haciendo justicia. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos, Mildred. Practicantes de la justicia. El término está fácil. Dar el ejemplo, ¿no? Dar el ejemplo. Muy bien. Dar el ejemplo. Vivir. Dar ejemplo. Alguien viene a la vigilia. Marina. No, en la vigilia. Marina. Muy bien. ¿Usted qué va a opinar? ¿Qué va a opinar usted? ¿De qué o qué? ¿De qué o qué? Yo me... Bendiciones. Hacia adelante.
¿Qué será ser un practicante de la justicia? ¿Qué será eso, hermano? Hermana Isabel dijo vivir, Karina dijo dar ejemplo. Muy bien. Y lo que acaba de decir usted también, no ver la situación del hermano, sino al contrario, tener misericordia. Tener misericordia, exactamente, eso es hacer justicia. Muy bien. Sentir amor para el prójimo. Sentir amor para el prójimo, hermano. Muy bien. ¿Qué es? Roxana. No regresar mal por mal, sino al contrario, hacerle bien a quien le hace mal. Fíjense. No regresar mal por mal. Dice lo que es ser justicia. Mire, pues. Justicia, según nosotros, nuestro entendimiento, es que lo que se hace conmigo se debe devolver, ¿verdad? Eso es justicia. Si yo robo $1, ¿cuánto debería de perder yo? $1. Porque si pierdo $2, ¿es justicia? No. No es justicia. Fíjense qué hermoso es esto, hermano. Si yo robo $10, hermano, ¿de cuánto me tendría que ser quitado a mí? 10. $10 para que la balanza se anivele. Pero si luego yo, por ejemplo, yo le boto un diente a un muchacho, estoy en desventaja porque hice un mal, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento así era la ley, hermano. Si yo le botaba un diente a un muchacho, ¿qué se tenía que hacer conmigo? Te sacaban uno a ti también. Quitarme, ¿y qué tal si él me botaba una muela? De igual manera, una Bien, muela uno. tenías que perder Ajá. tú. No, estoy diciendo, si yo le boto un diente al muchacho, hermano, Tiene que ser un diente. y él me bota a mí una muela, ¿es Ya no- justicia? ya no es No. justicia. No es justicia, hermano. Por eso en el Antiguo Testamento, si yo le botaba un diente a una persona y era el diente izquierdo, Ese mismo. él tenía que ver y quitarme el diente izquierdo a mí. Eso es justicia. Pero la justicia de Dios, hermano, es diferente que eso. Sí, amén. Porque la justicia de Dios dice, si a ti te llegaran a pegar una cachetada aquí, justicia para mí es que tú le pongas la otra. Pero nosotros no hemos entendido la justicia así, ¿va, mamá? Sí. No. Qué bonito, ¿va? Que a nosotros cuando nos dan una cachetada en la cara, ¿qué queremos hacer nosotros? Caerle a trompada. Doble. ¿Ah? Doble. Hermano, sinceramente, doble, triple. Él nos dice, ámense unos a otros y nosotros no nos estamos amando. Pero Él sigue, Él ahí está, su promesa está firme y Él nunca va a negar su promesa. Él no va a decir, hoy sí es que hoy sí ya me cansaron estos, mejor retiro mi promesa, jamás, nunca en la eternidad. Él va a retirar su promesa. Su promesa está firme. Amén. Qué hermoso, ¿no? Sí. Pues por eso estamos aquí todavía, porque su promesa ha sido fiel. Porque su promesa ha sido fiel, porque su promesa es firme. Y como su promesa es firme, ¿cómo nosotros tenemos que actuar de aquí en adelante? Con firmeza. Eso es lo que yo voy ahorita. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan qué implica ser justificado. Porque ser practicantes de la justicia, ustedes dieron algunos ejemplos ahorita, pero ya van a ver que al final nos vamos a dar una sorpresa. Sí, tienes razón, porque hay muchas personas que no son cristianas, digamos, y practican la justicia mejor que nosotros. Oh, muy buen punto. Tienes razón, no es simplemente hacer eso. Eso, ahí vamos. Ok, ya ven cómo me gustó lo que dijo Karina también. Que dimos ejemplos, hermana Isabel dio un buen ejemplo, Manoberto, Karina, dimos buenos ejemplos de lo que es ser practicantes de la justicia. Pero una cosa es ser practicante de la justicia y otra cosa es ser justificados y ser practicantes de la justicia. El problema es que cuando hablamos de practicantes de la justicia, solo pensamos en obras que nosotros podemos hacer. Y esas las hacen aún los que no Eso están es lo que dice Karina, ¿verdad? Eso es lo que dijo Karina, de que hay gente allá afuera, hermano, que son más humildes que nosotros, que son más honestos que nosotros, que nos roban, nosotros aún siendo cristianos. Hay veces que nos quedamos con los vueltos, Sí. ¿ya? Y hay gente allá afuera que no lo hace. Hemos hablado muchas veces de que cómo las iglesias se critican entre sí, ¿ya? Hablábamos ahorita con unas personas que teníamos una videoconferencia con ellos allá en Guatemala
con mi esposa y ellos allá en Guatemala, y que mi hermana, que Lesbida, organizó, ¿verdad? Entonces, estábamos tocando ese tema, de cómo las iglesias se han atacado una a la otra, pensando que una es mejor que la otra, y que la otra es mejor que la otra, solo porque tienen diferentes puntos de vista, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que notar es que a veces hay cristianos que viven mejor que un católico. Pero ¿hasta ahí se queda eso? No, hermano. A veces hay católicos que viven mejor. No me refiero materialmente, estoy hablando en la forma de agradar a Dios. Católicos que viven mejor que un cristiano. Buen testimonio, no roban, no hacen. Entonces, ¿por qué tenemos que estar atacándonos los unos a los otros en vez de estar tratando la manera de investigar más profundo en la Biblia para encontrar estas verdades? ¿Ah? Eso deberíamos de estar haciendo, dejar de perder el tiempo criticándonos los unos a los otros en las otras iglesias y comenzar a ver, ok, ¿qué significa ser practicantes de la justicia? No robar, cuidado. Porque si nosotros pensamos solo en eso, entonces estamos adjudicando nuestras obras a haber sido justificados. Vamos a ver qué es ser un practicante de la justicia de una manera bien bonita. A ver, hermana Marina, ¿usted va a decir algo desde hoy? Al mismo tiempo que hermana Isabel, sí, ¿qué iba a decir usted? Nomás un comentario de el practicantes de la justicia. Ajá. Pues a veces no lo practicamos y a veces decimos que sí, pero es cuando más cachetadas recibimos. Ajá. Sí. Imagínense. Qué buen punto ese, ¿va? Que cuando nosotros vivíamos acá, en este tiempo, nosotros somos prósperos. Tenemos dinero, tenemos aquí, tenemos allá, casi nadie se mete con nosotros. Donde venimos a ser practicantes de la justicia, ahí nos viene de todo, hermano. Nos quedamos sin trabajo, perdemos el carro, que aquí, que allá, que enfermedades esto, como dice hermana, más cachetadas nos dan, ¿ya? Pero ¿y que acaso Cristo anduvo en un burro último modelo, hermano? Ah, pero es que acaso Cristo no lo criticó nadie, a Cristo lo iban a apedrear, a Cristo no lo aceptaban, lo criticaban. Vamos al ejemplo. Para que entendamos lo que es ser justificado y después de ser justificado, cómo tenemos que vivir, quiero darles este ejemplo. Por ejemplo, yo voy manejando y en lo que voy manejando me acerco a una luz y a cierta distancia de la luz se me puso en amarillo, pero yo digo, me la alcanzo a tirar todavía, entonces yo le acelero, aquí está la luz y aquí viene el carro, se puso en amarillo y aquí está la línea, y de repente se puso en rojo y yo no he cruzado la línea. Y como a los 5 segundos después que se puso en rojo, por ahí había alguna risa. Significa que hoy, tal vez en la mañana, se tiraron a saber cuántas luces en rojas. Hoy vamos a saber lo que es el justificado. Mírenlo, cómo se ríen. Muy bien, está la luz en rojo aquí, y yo vengo y se puso la luz en amarillo, pero como estamos apurados para llegar a algún lugar, entonces se pone la luz en amarillo y yo digo, me la tiro. Y más le metemos al cabo. Se pone la luz en rojo y no hemos cruzado la línea. Y después pasamos. La foto. Nos tiró la foto. Ni tiempo de sonreír nos quedó. El ticket. Llega a nuestra casa el ticket. Vengo y les pregunto. Ustedes quiero que vayan entendiendo lo que es el ejemplo de la vida cotidiana con la vida espiritual. ¿Pecamos o no pecamos allí? Pecamos. No nos importó. Nos arriesgamos, hermano, a faltar a la ley. Fíjense qué cosas somos nosotros. Hasta miramos por los lados, a veces no hay un policía. Hasta miramos por los lados y si no hay un policía allá, me la tiro. Y ¡fum! Nos la tiramos. Ok, pero lo sabíamos y no nos importó. Conscientemente pecamos, hermano. ¿Ya? Aquí viene la consecuencia. Porque pues el pecado, hermano Julio, ¿puedo pecar o no puedo pecar? Si usted quiere pecar, hermano, pero lo que yo le voy a decir es una cosa. Usted va a pagar una consecuencia por eso. Eso no se lo puede quitar a usted, hermano. Una persona le decía a mi mamá allá en Guatemala, le decía, cuando Dios te perdona tu pecado, te perdona también la consecuencia. ¿En dónde ha escuchado eso él, hermano? Eso no. ¿Ah? A ver pues, mato yo a una persona, mato yo aquí, le mando Beto, ¿va? ¡Pa!
Entonces, Señor, perdóname por favor. Y ahí vienen los policías, a ver si Dios va a descender. Hey, policía, váyanse porque Julio ya lo perdoné. Ajá. 20 años preso. 30 creo. Perdonado, pero en la cárcel. Perdonado, pero allá en la cárcel. ¿Ah? No, hermano, la consecuencia viene, ¿va? Entonces el ticket ahí viene. O sea, como quien dice, la justicia divina lo perdonó. Claro, pero la justicia humana no lo perdona, exactamente, ¿ya ven? Ok. Y aquí vamos a ver lo que es ser justificado, hermano. En el ejemplo humano, como dice el hermano, y ser justificado en el ejemplo divino. Te viene el ticket, lo abro, $100 de ticket ahí por la luz en rojo. Entonces ahí es donde comenzamos. ¿Por qué me la tiré? Mejor me hubiera frenado. ¿Qué eran 30, 40 segundos que iba a esperar? Hasta entonces pensamos eso. Pero en el mero día que vamos no nos ponemos a pensar eso. Entonces, nos dejaron corte. Nos dejaron corte. Porque quiero llegar a la escena del juicio, hermano. A la última consecuencia. Que es el momento en que somos justificados. Okay. Nos dejaron corte para tal fecha, dentro de un mes tengo que ir a la corte. Llegado el mes, hermano, me presento en la corte. Ahora estamos hablando, yo le estoy hablando del ejemplo de aquí, pero usted entienda que estamos delante del juez de jueces. ¿Ya? Okay. Estoy yo ahí parado y cuando se menciona mi nombre, Julio César Barrientos. Acuérdense que en las cortes uno tiene que decir here, Presente. presente. Y uno se levanta y uno camina ahí al El podio. podio ahí. Se nos leen nuestros cargos. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Ah? Todo eso pasó en un tiempo desconocido en la cruz del Calvario. Cada persona en la cruz del Calvario se le leyeron el acta de los decretos que habla Colosenses capítulo 2 y versículo 14, en donde dice que, y Cristo dice, clavando el acta de los decretos en la cruz, el acta que era contraria a nosotros, en donde estaban escritos todas nuestras tiradas en rojo, Sí. todos nuestros stab que nos tiramos. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? O sea, Sí. todos nuestros pecados de nuestra vida, pues. Amén. Entonces, cuando estamos ahí parados en el podio, viene el juez y dice, Julio César Barrientos, aquí se te acusa porque te tiraste una luz en rojo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo te consideras? Guilty or not guilty. ¿Guilty or not guilty? ¿Culpable o no culpable? Aquí está. Entonces, aquí está el detalle, hermano. Si no ¿Qué sabes, es- te acusa, ¿Qué es ser justificado? Dijimos, ser justificado es el acto de ser declarado justo Siendo culpable. siendo culpable. Sí. Nosotros delante del juez no podemos decir not guilty, inocente. No podemos. Tenemos que reconocer nuestros errores. Culpable. Hasta ahí todavía soy culpable, ¿verdad? Hasta ahí todavía estoy en este tiempo, ¿me? Yo digo culpable. ¿Culpable o inocente? Culpable. Muy bien. Viene el juez, hermano, y dice la sentencia. Te tiraste la luz en rojo a tantas millas por hora, 2 faltas. Casi te pasas llevando un chuchito, 3 faltas. Y de último el juez viene y dice, yo tengo que dar un veredicto si considero que eres culpable o no eres culpable. Y lo único que nos dice es, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Nos decimos, sí, me arrepiento. Muy bien. Viene el juez y dice, hace así la hoja y dice, yo te declaro a ti inocente. Ya no tengo que pagar el dinero porque tal vez ni tenía, ¿ah? Ya no tengo que pagar, y viene el juez y me dice, tú eres inocente. Y en el momento que el juez le dice a uno que uno es inocente, le dice a uno, puedes irte. Libre. ¿Ya? Hasta allí. ¿Soy justificado o no soy justificado? Hasta ese momento. Sí. Sí. Ya soy justificado porque el juez dijo, No. te declaro Inocente. justo, Ajá. inocente, Sí. y no debes nada. Ujú. ¿Estoy justificado? Sí. Sí. Ok. Eso pasó aquí.
Pero como ahora falta ver, porque nosotros hasta ahí nos hemos quedado, hermano. Ay, Cristo nos justificó y nos hizo salir de la corte libres. Pero es que salir de la corte no es ahí donde termina. Y en todos los ejemplos que se dan en la iglesia de lo que es ser justificado, se usa el ejemplo de la corte, ¿cierto? Y lo más bonito de todo, que al final llegan hasta donde el juez dice, te declaro inocente. Y así estamos todos, hermanos, inocentes, punto y aparte. Bendito sea el nombre de Dios. Nos vamos de la corte y salimos y después seguimos viviendo nuestra vida como nos dé la gana fuera de la corte. El problema es que esto no termina en la corte. Amén. Allí es el detalle que yo quiero enseñarles a ustedes. Es el siguiente. Que cuando Dios nos dice a nosotros, tú te tiraste la luz en rojo, hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste esto y lo otro, pero tú me tienes a mí en el corazón. Yo te declaro inocente. Pero en ese momento que Él nos declara inocentes, Él no solamente nos declara inocentes, sino que al mismo tiempo Él nos hace practicantes de la justicia. ¿Qué significa eso? No lo voy a volver a hacer. Ajá. Ya voy a ir frenando. Que cuando salga de la corte en ese momento y me suba al carro y sepa que tengo que llegar a un lugar rápido y yo me envuelva otra vez en la misma situación y veo que la luz se puso en amarillo, entonces ahí voy a acelerar. ¿Y qué voy a hacer yo ahí en ese momento? En vez de acelerar, mejor voy a frenar y parar tranquilo, porque Cristo no solamente me ha declarado justo, sino que Él también me ha hecho practicante de la justicia. Lo que debe de haber en nuestra mente es eso, que somos Practicantes porque Él nos declaró de la justicia. Él nos declaró justos. Entonces, allí se tira a la basura con esa posición de decir, si yo ya soy salvo, si Dios me hizo salvo, y salvo, una vez salvo, siempre salvo, me voy a pecar. Entonces no ha sido justificado, porque el que ha sido justificado ha sido hecho también practicante de la justicia. La próxima vez que yo me encuentre con esa luz en rojo, hermano, yo voy a ir, en primer lugar, voy a ir a velocidad. En segundo lugar, en donde yo vea la luz en amarillo, voy a frenar mejor. Mejor son esperar 30, 40 segundos y demostrar que soy practicante de la justicia